Primero, vamos a verificar la presión de contacto que ejerce la columna en la unión con la zapata. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a chequear si requiere o no requiere pedestal. Es lo primero que hacemos. Luego, vamos a verificar o a calcular cuál es el área de zapata que yo requiero. De acuerdo a la carga que le llega y al esfuerzo o la capacidad de soporte del suelo que ya traemos previamente desde el estudio geotécnico de suelos. Por eso les hablé primero del estudio geotécnico de suelos. Después de eso, de tener el área de la zapata, vamos a dimensionarla en altura, es decir, vamos a verificar qué espesor requiere. Y para eso, en este caso, debemos chequear dos esfuerzos muy importantes sobre la zapata. Uno que se llama cortante en dos direcciones o punzonamiento, y el otro cortante en una dirección o flexión, trabaja con una viga. Ambos esfuerzos deben cumplirse, y lo que me van a regir en este caso es el espesor que va a tener la zapata. ¿Bien está ahí? Después de eso, se va a generar un momento de diseño sobre la zapata, y ese momento de diseño lo que me va a indicar es qué acero de refuerzo requiero sobre la zapata, es decir, la parrilla del acero de refuerzo sobre la zapata. Después vamos a chequear cuánto es el refuerzo mínimo que debe pasar por la unión con la zapata, cuánto es lo mínimo que dice la norma o cuánto debe poner según el análisis estructural. Y por último, vamos a chequear longitudes de desarrollo, que me imagino que ustedes ya vieron un poco de eso para el hormigón 1, longitudes de desarrollo para tracción, es decir, cuánto tiene que ingresar la barra al interior de la columna, ¿cierto? Acá lo vamos a ver, pero para compresión, cuánto tiene que ingresar la barra al interior de la zapata, que es lo que les había explicado desde la clase de muros de contención, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo chequeo yo la presión de contacto en la unión con una zapata? Según la NCR10, lo voy a verificar primero. Hay dos opciones. Una, cuando el área de la superficie que carga es más ancha que la de soporte. En ese caso utilizamos esta ecuación. Cuando no sucede ese caso, utilizamos esta ecuación. Y lo que me va a regir es si requiero o no requiero pedestal, es decir, si necesito generar un ensanchamiento entre la columna y la zapata para generar mayor área, y en este caso que no falle por aplastamiento la zapata. ¿Bien está ahí? Sí, eso es lo primero que vamos a hacer. En caso tal de que requiera pedestal, pues se diseña el pedestal por análisis. ¿Cómo se diseña un pedestal? Igualmente como se diseña una columna. De la misma manera se diseña un pedestal. ¿Listos? Bueno, y si no requiero pedestal, ustedes de pronto, ¿alguno ha tenido la oportunidad de construir fundaciones tipo zapatas? Sí, normalmente a las zapatas se le coloca pedestal. Sí, o sea que requiera o no requiera por cálculo, se le coloca un pedestal. De pronto algunos saben por qué se le coloca el pedestal. Requiera o no requiera. Para que la carga llegue como por optimización de carga. No, también por la profundidad de cimentación. Por la profundidad, no, ninguna de las dos, porque yo podría. Muy bien, porque está en contacto con el suelo. Miren lo que pasa. Acá llega la columna, ¿cierto? Que es de donde llega la carga. ¿Qué pasa? Que esto ya acá, en este punto, se genera la profundidad desplante. Está en contacto con el suelo. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? No por cálculo, aunque en ocasiones se requiera, dependiendo de la carga. Pero acá se coloca un pedestal, que es colocar como una columna, pero más ancha. ¿Para qué? Para que los pelos que pasan de la columna hacia el interior de la zapata quede con mayor recubrimiento. Porque ¿qué dice la NSR10? ¿Cuánto es el recubrimiento mínimo en tierra? 7.5 centímetros. Y esto acá es tierra, y esto acá es tierra. O sea que en tierra yo tengo que generar 7.5 centímetros. ¿A qué voy yo con esto, muchachos? Que normalmente siempre el pedestal se coloca por efectos constructivos, porque sería casi que imposible garantizar un recubrimiento
del acero de esta columna si la continuó de forma homogénea hasta la zapata. Lo que va a pasar es que no va a cumplir con los recubrimientos. Entonces, por ejemplo, si hay una viga que va apoyada en la zapata, funcionaría como los pelos y se trasladaría. Sí, mira lo que pasa, cuando ya hay viga de fundación, que normalmente lleva viga de fundación. ¿Por qué? Porque ¿qué función cumple una viga de fundación? Primero amarra la estructura, muy bien, genera un diafragma de losa para la carga sísmica que llega a nivel de cimentación o la constante basal. Adicionalmente genera asentamientos homogéneos en todas las zapatas, porque se genera un amarre entre todas las zapatas. Ya es todo monolítico, muy bien. Y también sirve como adiestramiento de laderas, también se utiliza para eso. Entonces mira, acá hay la viga de fundación, acá pasa el acero de refuerzo y acá pasa el acero de refuerzo. Pero ¿qué pasa con la viga de fundación? Que acá también tiene que cumplir recubrimiento mínimo en tierra, porque está expuesta a tierra. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Y acá lo mismo, recubrimiento mínimo en tierra. Entonces miren, ya hablamos de zapata, pedestal, columna, viga de fundación. En ocasiones, esa viga de fundación también va acompañada, puede que el geotenista diga no, coloque vigas de fundación más una losa flotante. ¿Cuándo se requiere una losa flotante? Se requiere una losa flotante cuando ya usted ha calculado, por ejemplo, zapatas y se solapan o traslapan más del 70% del área de la zapata. Entonces ya he recomendado más bien hacer una losa flotante. ¿Que cómo se mueve una losa flotante? ¿O cómo se calcula? Con los mismos criterios que vamos a ver acá, estructuralmente. Pero considerando un ISE, de acuerdo a lo que diga el geotenista, que puede que me diga, vea, considere una rigidez del suelo de tal. O simplemente coloque que esa losa flotante, el suelo se lleva el 50% de la carga que llegue sobre esa losa flotante. ¿Listo? Entonces de esa manera también calculamos losa flotante. O puede que exista grupos o combinaciones de cimentaciones, en un lado sean zapatas, en el otro losa flotante, en el otro pilotes, en el otro micropilotes. ¿Se puede presentar eso? Sí, muchachos. En proyectos grandes se les va a presentar. ¿Por qué sucede eso? Porque el suelo puede variar de un metro a otro metro. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, por eso para mí los estudios geotécnicos de suelos no son lo más exacto posible. ¿Sí saben por qué? Se hacen cada mucho. Y ahí ven que vamos pues a la norma. Ustedes imaginan que ya vieron eso en cimentación. Usted va a la norma. Y entonces, ¿cómo calcula usted el número de perforación? Según el número de pisos de la edificación, o el peso, la carga que llegue. Entonces, de acuerdo a eso, dice, vea, hay que perforar, hay que realizar 3 perforaciones, hay que realizar 4, hay que realizar 5. Y usted llega a un área, a un terreno, y entonces, ¿dónde la va a realizar? ¿Dónde la realiza? ¿A la zona qué? Bien, de la zona de influencia de la estructura. Entonces, supongamos, la edificación es este salón. Listo. Y hay que hacer 3 perforaciones, que es lo que va a dar. ¿Dónde la realizarían ustedes? ¿Dónde van las cimentaciones? Pero Desde se puede. es muy difícil determinar. Si alcanzan a ver, ya estamos practicando. O sea, su vida profesional, 2 y una afuera, listo. Otros dicen una acá, una allá y otra allá. ¿Y qué? Listo. Pero entonces hago una allá y otra acá y la mitad ¿qué? ¿Alcanzan a ver lo que pasa? Listo, bueno, en la mitad la hice allá y acá, y entonces por allá qué. Y el suelo puede variar, muchachos, de un metro a otro, porque es lo más heterogéneo que existe en la ingeniería civil. Por eso es una de las cosas más complejas de estudiar. Y por eso el factor de seguridad en suelos es de ¿cuánto? De 3. Mientras en estructura manejamos un factor de seguridad promedio de ¿cuánto? De 1.4. Alcanzan a ver casi el doble. ¿Por qué? Porque el suelo es lo más heterogéneo que existe. Entonces, usted le dice, es que sí, hice un estudio de suelos, ya, pero hice un estudio de suelos y 3 perforaciones acá y allá. Y usted está calculando de acuerdo a ese número de perforaciones, pero usted no sabe qué es lo que pasa en la mitad. Por eso, cuando llegan a obra, es donde se ven realmente afectados por no haber hecho más perforaciones. Y es donde les surgen los problemas de ingeniería. Porque llegó a la mitad y ahí ven que ni el freático. Ya no es limo, sino que es así. ¿Cierto? Excavan y se cierra la brecha. Y eso pasa todos los días en obra.
Y entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Si ustedes somos ingenieros, otra perforación. Replantearnos una cimentación O hacer un mejoramiento, ¿cierto? Ya el constructor tiene que empezar a interactuar de acuerdo a sus conocimientos para mejorar esas condiciones del suelo, o en este caso para resolver un problema. Pero si ven que la ingeniería no es 100%, pero no va a garantizar que la estructura se comporte siempre igual. ¿Se alcanzan a percibir lo que pasa afuera o no? Y ahora miren, pues les voy a contar. ¿Cómo les parece que los estudios geotécnicos de suelos solamente se vinieron a implementar hasta hace poquito? E incluso todavía hay municipios, zonas y lugares donde no se exige estudio geotécnico de suelos. ¿Cómo les parece? Entonces imagínense, si ni haciendo un estudio geotécnico de suelos vamos a tener precisión y exactitud sobre el suelo, ahora imagínense sin hacer un estudio de suelos. Y hace 5 años, más o menos, que fue que se vino implementando, todo se hacía sin estudio técnico de suelos. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro trabajo de ustedes como ingenieros e ingenieras? La patología estructural. Se acordarán de todo. Solamente que, ¿qué pasa en Colombia? Que no ha existido un evento sísmico lo suficientemente fuerte para derrumbar o afectar las condiciones de una edificación. Sin embargo, les han visto afectadas algunas, ¿no? E incluso acá en Río Negro. Hace poco demolieron un edificio en Medellín también y en otras zonas del país. Pero qué triste que tenga que pasar un evento de esa magnitud para que hagamos bien hechas las cosas, ¿cierto? Entonces, invitación a revisar esa parte. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Profundidades, plante, bueno, la liga de fundación, ya les hablamos porque esto genera ensanchamiento, es decir, que calcule o no calcule, normalmente se coloca el pedestal porque está sobre tierra, las paredes laterales van a estar afectadas por tierra. Bueno. Cuando la superficie de ensanchamiento sea más grande que el área cargada, la vamos a verificar con esta ecuación, donde área 1 y área 2 van a ser el área de contacto y el área cargada. Mírenlo acá. Área 1 y área 2. Área 1 va a ser el área de la columna y área 2 va a ser el área que se genere en una trayectoria a 45 grados, que es como viaja la carga, en este cono. Miren acá este cono. Un ángulo a 45 grados va a ser el área 2 de la superficie por debajo que está cargada. ¿Por qué a 45 grados? Hormigón 1. Bueno, hormigón 2, yo también les he hablado de eso. El ángulo que da más estabilidad. El ángulo que da más estabilidad. No, recuerden que por acá les hice, no sé si los hice, cómo fallaban las vigas, por ejemplo, de acuerdo a las fisuras. Cortante. Por la cortante. ¿Cómo viaja la esposa cortante? A 45 grados. Por eso se da de esta manera. Porque estamos chequeando aplastamiento de la base. Muy bien. Listo. ¿Cómo calculo el área de la zapata? Área de la zapata o esfuerzo. Recuerden, el esfuerzo es igual a ¿qué? A carga sobre área. Pero en este caso es una carga que viene de dónde? De la columna sobre el esfuerzo que soporta ¿quién? Suelo. El suelo de soporte. Esfuerzo. Pero ojo con esta observación. Todas las cimentaciones deben dimensionarse para cargas de servicio. Vuelvo y repito. Todas las cimentaciones deben dimensionarse para cargas de servicio. Y deben diseñarse para cargas últimas. ¿Claros en ese aspecto? ¿Por qué creen que hay que hacerlo de esa manera? Matemáticamente. Ustedes ya como próximos a ingenieros e ingenieras. Por el factor de seguridad. Muy bien. Por el factor de seguridad. ¿Y por qué por el factor de seguridad? Porque si alguien se va muy al límite después de algo, queda el riesgo de que pueda fallar. O si... Sí, muy bien, pero sí, tiene que ver con el factor de seguridad, pero asociémoslo al suelo y a la estructura. La cimentación está perfecta. O después si se relaciona con el suelo, todo lo innecesario.
Pues porque es algo que es como muy de perspectiva en la palabra. Bueno, pongámoslo pues de esta manera, para que todos participemos. Punto 5. En el examen que quieran. Pero que me justifique matemáticamente porque yo dimensiono la cimentación para cargas de servicio y la diseño para cargas últimas. Matemáticamente. No, pues. Ya llegó Pedro, Santiago y Oscar. Sí. Sí.